Así que estamos en Germania, el 9 después de Cristo. Más allá del Rin, la ocupación romana se limita a los meses de bonanza, es decir, las legiones romanas en primavera se movían en territorio bárbaro, intentaban pacificar, mostrar cierta presencia del Imperio Romano, hacer pactos con los caudillos tribales y hacer alguna que otra represión de todos aquellos que no se subyugaban al poder de Roma. Cuando llegaba el otoño, pues se retiraban al otro lado del Rin para recuperar fuerzas y reorganizarse, con lo cual pues durante medio año eran más o menos independientes y del otro medio año las tribus germanas quedaban bajo el control teórico de Roma. He ahí que en esta serie de bárbaros pues se nos explica cómo era práctica común que los cabecillas durante la presencia abrumadora de las legiones romanas se vieran obligadas pues a hacer entrega de rehenes y que hubiese cierta división en las propias tribus, incluso en el seno de las mismas tribus, con germánicos o bárbaros más proclives a Roma por temor o por interés y otros pues más revoltosos o más descontentos de la presencia romana. He aquí que, como nos explica la serie, se va preparando lo que será una de las batallas más famosas que se explica en esta serie de un modo muy breve, como si pasara todo en un día. Como veréis a lo largo del relato de este vídeo, pasó en varios días. Fue más complejo y podríamos empezar a explicar quiénes estaban allí. Aproximadamente el timing, el momento era muy oportuno, ya que el grueso de las fuerzas del Imperio Romano, lo mejor de sus legiones, se fueron con el emperador Augusto a sofocar una revuelta en Iliria, lo que sería la actual Croacia, Bosnia, que eran provincias romanas al lado del mar Adriático. Del otro lado pues quedaron tres legiones, 16, 17 y 19 serían las tres legiones que quedaron bajo el mando del gobernador Quinto Varo. ¿Qué pasó? Pues bueno, que llegó octubre, septiembre y tocaba volver a replegarse. No se sabe mucho de cuál fue la campaña de ese año 9, pero sí que sabemos cómo concluyó, con acostumbrado repliegue de las fuerzas romanas, que consistían, como ya he dicho, de tres legiones, que probablemente no estarían al completo, ya que siempre se dejaban pequeñas dotaciones en ciertos puntos estratégicos para mantener aún cierta presencia en el territorio. También habría unas 6 cohortes auxiliares, que serían como tropas ligeras de infantería, algunos bárbaros, otros romanos. Pues si cada legión eran aproximadamente unos 4.000, 4.500 legionarios y aproximadamente unos 120 jinetes, pues cada una de las 6 cohortes tendría unos 500 infantes. Y aparte habría las 3 alas de caballería que acompañaban a Varo. Estas 3 legiones, un poco, como hemos dicho, reducidas en su número, pues iniciaron su retirada con uno de los principales generales de Varo, un ciudadano romano que, como ya sabéis, es el héroe de esta serie, Arminios, que lideraba pues, a los auxiliares bárbaros, en especial pues, guerreros queruscos que le debían su lealtad, ya que él ya era en ese momento rey de los queruscos. En ese momento, como ya explica la serie, Arminio llevaba un tiempo pues, planeando este golpe al Imperio Romano y lo haría mediante una emboscada. Se calcula, de hecho los restos arqueológicos de la batalla de Teutoburgo muestran que en los restos hallados pues habría aproximadamente unos 17.000 guerreros caídos, de los cuales probablemente habría unos 16.000 legionarios y auxiliares. Del lado de los bárbaros, obviamente, pues no hay tantos restos, porque al ser vencedores, spoiler alert, pues serían enterrados según sus costumbres y por lo tanto no abandonados en el campo de batalla. No podemos saber exactamente el número de bajas, ni tampoco tener una idea precisa de los participantes. Sí que sabemos que en un inicio los guerreros que apoyarían a Arminio serían una parte de los queruscos, todos aquellos que no tenían miedo a Roma, serían queruscos, brúcteros y amigravos, que serían 3 tribus vecinas que curiosamente estarían en el camino de retirada por el que pasarían las tropas romanas.
como principalmente pasaban por territorio crusco, que era teóricamente territorio amigo, pues esta columna, que además iba por zonas boscosas, pues, terminó convirtiéndose en una larga hilera de más de 3,5 kilómetros, en las cuales no solo iban guerreros, no solo iban legionarios ni auxiliares, sino que también irían pues, muchísimos civiles. Se calcula que aproximadamente habría unos 15.000 civiles entre mercaderes romanos que podían comerciar pues, con esclavos, con pieles, esclavos mismos y hijos, familias de los propios legionarios, aunque fueran hijos bastardos, hijos no legales, ya que los legionarios no se casaban hasta después del servicio. Y ahí pues esta columna un poco amorfa. Probablemente en esa columna habría una vanguardia en la cual habría obviamente una abrumadora presencia de caballería auxiliar germánica, entre ellos pues los queruscos de Arminios, que en teoría que serían los ojos de este ejército. En sus flancos también habría más auxiliares y más cortes de caballería pues que irían descubriendo y tanteando el terreno para ver si había peligro o no. Como veremos, la lealtad de estas fuerzas fue cuestionable, con lo cual en vez de informar a tiempo a los romanos, lo que fueron es llevarles directamente a la emboscada. En esa misma vanguardia, como solía pasar en las columnas romanas, pues había legionarios y auxiliares ligeros, de infantería ligera, habría zapadores, habría grupo de caballería, luego ya vendría el grueso del cuerpo de ejército, con la mayoría de los pretores, todo el equipamiento, toda la artillería, ballestas, catapultas, todo lo que sería maquinaria de asedio, maquinaria para poder montar el campamento, y al final pues ya iría otro cuerpo en la retaguardia con infantería pesada extranjera y más caballería. En medio pues obviamente pues habría muchos civiles, con lo cual no habría mucha concentración de romanos en gran parte de esa columna, y además que muchos de ellos estarían más pendientes de ayudar a desplazar a todos los impedimentos, todos los carros, ya que no había una calzada romana para poder moverse con facilidad y con cierto orden. Así que esta columna va marchando, pasa por territorio que ellos piensan que es aliado, cuando en realidad descubriremos que es territorio enemigo, y llegamos el día del 7 de septiembre. Arminios informa a Varo de que le han llegado informes de una supuesta revuelta contra el poder de Roma, muy cercana al camino, y que solo va a suponer un desvío de un par de días de lo que tenían previsto. Así que Varo toma la decisión de que van a acercarse a esa zona, van a montar un campamento para dejar a los civiles y luego pues van a hacer la represión que toque. Les promete a sus soldados que van a haber de saqueo y de riquezas, y a partir de aquí pues volverán al camino principal para regresar a zona de control romano. Pensad que llamaban el territorio más allá del Rin el Barbaricum, ¿no? Era la zona bárbara fuera del control real de Roma. En realidad Arminios lo que hace es tenderle una trampa. Segestes, el suegro de Arminios, le había avisado repetidamente a Varo de la traición de Arminio, pero no le habían hecho caso, cosa que obviamente luego lamentará, lo que luego los romanos recordarán como la Ociades Variana, el desastre de Variano, porque bueno, terminará bastante mal para los intereses de Roma. Así que estamos el día 7, Arminio le dice que va a explorar con su caballería auxiliar este territorio. Es zona ya más peligrosa porque hay una revuelta supuesta bárbara, que hay unos supuestos ataques a pueblos queruscos que eran teóricamente aliados por parte de los ya comentados brúcteros. En realidad lo que va a hacer es precisamente con brúcteros y otros pueblos atacar a esas pequeñas guarniciones aisladas que habían quedado esparcidas por el territorio de Germania. Y obviamente pues dejará en parte a Varo sin ojos ni oídos en este denso bosque por el que se van moviendo. La columna va avanzando y al final pues cuando no regresa Arminio llegan a la noche, hacen un campamento, lo que llamaban castro,
como vemos en muchas películas en las cuales ordenadamente pues organizan un campamento bien defendido. Así que el día 8 desmontan el campamento y deciden avanzar. Terminan en la zona de la batalla de Teutoburgo. Es una zona en donde queda un pantano en la parte norte del camino y en la parte sur del camino una colina que esa larga columna romana va rodeando. Lo que pasa es que en ese espacio hay unos 25.000 guerreros. Pensemos que la mayoría de tribus germánicas tendrían alrededor de 7.000, 8.000 guerreros, de los cuales, pues claro, en cada una de las tribus, como no había un poder tan jerarquizado y tan fuerte, podrían movilizar a parte de los guerreros que quisieran voluntariamente combatir a los romanos. Así que tendríamos una parte de los burócteros que estarían en el bosque, escondido, se calcula que unos 5.000. Habría otra parte más adelante, en la parte del pantano, otros 1.000 para cortar la posible fuga hacia el lodazal que les atenazaba en el norte, en el cual incluso algunos legionarios pesados pues terminarían ahogándose. Y luego pues tendrían otros grupos, unos 5.000 en la vanguardia y otros 7.000 de reserva. Entonces, empiezan los ataques a la columna el propio día 8. Son ataques fugaces, veloces, en los cuales hay una lluvia de proyectiles arrojadizos, seguidos por ataques con garrotes, espadas y hachas, que era una de las armas favoritas de los bárbaros, con los cuales atacaban, mataban a unos cuantos legionarios y se volvían a retirar al bosque. Conocían el terreno, iban ligeros y no estaban atados a la impedimenta y a la obligación de seguir en esa columna. La espesura del bosque no permitía la movilidad de las tropas para que de un lado a otro se reforzaran y tampoco para que se organizaran en testudos o otras formaciones básicas romanas de defensa y de ataque. Así que el terreno obviamente pues jugaba en favor de los germanos. Estos ataques irán prosiguiendo hasta que al final la columna penosamente irá avanzando y la mayor parte de esta terminará llegando, desviándose hacia el sureste a un claro. Este claro que rodea la colina les permite crear un castro, un campamento, en el cual recuperar fuerzas, organizar, contar a ver qué pérdidas han tenido, intentar atender a los heridos y esperar a que volviera Arminio con la esperanza de que volvieran a tener ojos y oídos en ese bosque. Pasa la noche, ven que Arminio no vuelve, sale otro cuerpo de caballería a patrullar y ver qué pasa en los alrededores. Aún pensaban que era un ataque de esos bárbaros revoltosos, pensaban que eran pocos, no se esperaban que fuera una fuerza tan grande. Cuando vuelven los jinetes de estas alas de caballería, se dan cuenta de que Arminio ya no va a regresar, así que bueno, deciden que tienen que seguir el camino sin Arminio. Entonces el día 9, ya después del regreso de los guías, deciden que van a organizar una columna fuerte, van a dejar parte del impedimento pesado, ya que esos jinetes habían descubierto que con las lluvias y la tormenta el camino estaba fuertemente embarrado y no permitiría el paso de la mayoría de los carros, así que tendrían que viajar más ligeros. Salen en una columna el día 10 al alba, no como solían hacer los romanos con trompetas y vítores, sino con cierto sigilo. Antes del alba empieza a salir esta columna más organizada. Se reparten incluso armas entre los civiles porque ya entendían que los bárbaros no distinguirían entre civiles y militares. La columna empieza a avanzar con cierto orden. Al cabo de cierto tiempo, esta columna termina dividida en 3 bloques que permitirá que los bárbaros puedan atacarlos y rodearlos uno a uno. Recordemos que aún hay muchos legionarios, aún hay muchos combatientes, con lo cual con cierto orden pueden ir defendiéndose y avanzar, aunque con muchas pérdidas, pero ir avanzando ya que van más ligeros de impedimento. También recordemos que el día anterior, el día 9, Arminio no había perdido el tiempo, Arminio había pedido
ayuda a otros pueblos como los catos y otros simplios para que vinieran en su auxilio. Así que es muy probable que muchos de los guerreros que habían dudado, incluso tribus enteras que habían decidido en un inicio no unirse a la revuelta, ahora sí, viendo cómo el combate favorece a los germanos, deciden sumarse al mismo, con lo cual este aumento de fuerzas permite pues aumentar la presión a las legiones. Recuerdo que en la serie solo se ve un ataque casi continuo. Sí que al final del bosque pues aparece un claro y ya estamos en el tercer día de combates en realidad. Los germanos, cuando los romanos montan campamentos, no atacan mucho y se retiran también a descansar porque es una posición más favorable para los romanos, y además aprovechan para, preveyendo las opciones y los caminos que pueden tomar estas columnas romanas, bloquear los caminos que puedan ser más favorables a Roma. Así que les van empujando de nuevo a una zona boscosa. Al final del día 10 llegan a otro claro, donde encuentran otro promontorio, donde deciden hacer un campamento ya así más reducido para volver a recuperar fuerzas y decidir qué camino tomar. Algunos jinetes pueden descubrir que hay tres opciones: un camino al norte, un camino al sur y uno al este. El más desfavorable, pero también el más corto, es al este, al oeste, que es un camino que va directamente al Rin, pero sin embargo es el más boscoso. El del norte y del sur, aunque son algo más favorables, luego se verán bloqueados por los propios bárbaros. Así que el día 11 ya deciden hacer el último avance un poco a la desesperada. La mayoría de los proyectiles, es decir, flechas, pilums y otros elementos arrojadizos, ya se han ido perdiendo usando a lo largo de los combates, con lo cual ya solo les queda lo que es el armamento de combate más cuerpo a cuerpo. La poca caballería que queda parece que intenta llegar a zona de los frisios, que eran una tribu germánica aliada de Roma, y pensaban poder pedir ayuda a estas tribus aliadas para poder ayudar a abrir un camino de escape. Esta caballería pues obviamente será rodeada y masacrada, y las fuerzas restantes de infantería terminan organizándose en dos cuerpos ad hoc, es decir, una amalgama de los soldados de distintas cohortes que habían quedado, auxiliares, legionarios de infantería pesada, infantería ligera, pues van creando estos dos cuerpos más o menos equilibrados y deciden abrirse paso hacia el oeste. Al avanzar ven que hay una zona pantanosa, que el camino crea una especie de embudo y que además los bárbaros germanos han creado una especie de empalizada para evitar el paso. Los romanos deciden que un grupo tomará la empalizada al asalto y luego recibirá el apoyo de la segunda columna. Lo que pasa es que los bárbaros atacarán el campamento. Cuando la primera columna no consigue romper la empalizada y se retira, será masacrada cerca del campamento, y el segundo grupo tendrá algo más de éxito en la palizada, pero finalmente se verá rodeada porque los otros grupos pues han sido aniquilados y ellos terminan con el mismo fin. Parece ser que esta masacre final del día 11 de septiembre terminará con la mayoría de los pretores, de los centuriones y del propio quinto varo suicidándose para mantener el honor, no caer como prisioneros y por lo tanto no ser pues sacrificado en ningún altar, no ser torturado, etc. Así que este día 11 termina la batalla. Parece ser que Arminio utilizó los otros bárbaros como un poco carne de cañón, intentando preservar al máximo a sus guerreros queruscos para intentar luego liderar. Yo, sobre todo, lo que creo que es importante si comparamos con la serie, los que hayáis seguido la serie de bárbaros, es que en la serie parece ser que hay perdido la oportunidad de alargar un poco la batalla, ya que fueron varios días. Lo resumen en un único capítulo, al final uno tiene la sensación de que todo pasó en un mismo día y sin embargo, como habrán visto, cada día pues tuvo su peculiaridad. Una de las cosas que fue bastante interesante en el último día es que hubo una fuerte tormenta, fue acompañada, parece ser, según las fuentes,
clásicas, acompañada de un fuerte viento que imposibilitó en cierto modo un uso eficaz incluso de los escudos, con lo cual se convirtió en un combate caótico mano a mano, y además con la ventaja que tenían los bárbaros de luchar desde una empalizada bien protegida. Así que sí, terminó toda una masacre, y ya expliqué antes que quedó el campo sembrado de cadáveres que serían en algunos casos desmembrados, en otros casos, si algunos habían quedado heridos, habían podido capturar vivos, pues se sacrificaron en rituales religiosos de los propios germanos. Y por lo visto, cuando llegó al cabo de un año Germanicus para realizar su venganza sobre los pueblos bárbaros en su lucha contra arminios, llegaría al campo de batalla y daría más o menos sepultura a los principales guerreros que encontraría, los oficiales. Y lo que es curioso es que cuenta que en muchos árboles se encontraron calaveras clavadas o cabezas de soldados romanos clavadas en los árboles, como parte de estas supuestas ofrendas a los dioses. Yo aquí en este final de vídeo lo que quería es recordar, porque en esta serie, como ya expliqué en el anterior vídeo, se suele jugar con, como en tantas otras películas épicas donde un héroe lucha por la libertad de su pueblo, pues recordar que Arminio pues, fue un mito del nacionalismo alemán, pero no solo del siglo XIX, ya en época de Lutero, de la Reforma Protestante, quiso utilizar, llamándolo Hermann, utilizar la figura de Arminio como una especie de lucha contra lo latino, en ese momento representado, por ejemplo, por el Papa de Roma. Y luego, obviamente, en el siglo XIX, en la Alemania de Bismarck, en esa época del nacionalismo y del romanticismo, pues volverían a recuperar a Arminios como ese héroe que luchó contra los invasores que venían allende del Rin, ¿no? Recientemente habían combatido contra Napoleón y habían echado a los franceses, pues otros de cultura más o menos romana o latina. Así que yo les dejo esta reflexión, y si nos creemos o no que estos héroes realmente son lo que nos gusta que sean en las películas y en las series, o si era una figura quizá más compleja y quizá algo más oscura y pudieran haber más elementos de ambición en cada uno de estos personajes. Si ya habéis visto el vídeo anterior, sabéis que planteo una pregunta: ¿qué hubiese pasado si Arminius no se hubiese revelado? El caso en este capítulo que os estoy explicando es que no sigue con una secuela explicando que en realidad Roma, el año siguiente de este terrible desastre, los romanos lo llamaban Tiade Variana, que fue el desastre de Varus, que supuso un golpe a la moral romana y a su voluntad de conquistar Germania. Pero la fuerza y el poder romano estaban lejos. Les dejó con la misma pregunta. Roma perdió una batalla, parece ser que perdió la guerra, se estableció la frontera del Rin como una frontera que al fin nos llegaría a nosotros a través de las invasiones bárbaras y la introducción del feudalismo, que es curioso como al final las tortillas se giró y fueron al fin los bárbaros los que trajeron su modo de vida sin esclavitud, con servidumbre, eso sí, mediante el feudalismo. Y fueron ellos los que establecieron al final los reinos y las bases de las naciones modernas de Europa. Por otro lado, los que se quedaron en Germania pues serían cristianizados y todo más o menos terminaría formando lo que llamamos Occidente. Aquí les dejo, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse.